ayudé a Lucho con los videos. ¿Cómo ves? Ahí se ve cómo Romelia me apuntaba con la pistola. Me parece una película perfectamente armada, pero por ti. Fui yo quien te vio la cara a ti porque me alineé con Altagracia para... Romelia Vega estaba en contacto con el líder de la banda Arcoiris, Luis Navarrete, que se encuentra prófugo de la justicia. Yo me voy a asegurar que ese enfermo pague por lo que le hizo a esas muchachitas. Deberíamos de cobrársela, ¿no? Y qué mejor usando a su propia hermana, Regina. Piensa en todas las víctimas de ese psicópata. Aléjate de él. Tú y yo hicimos una tregua para fregar a Romelia y lo logramos. Pero así como ella va a pagar por esos videos, tu hijo también lo tiene que hacer. Eleonora fue quien mató a Isabela. Lucho no tuvo nada que ver. Pues te recuerdo lo que decía el mensaje que ella le envió antes de suicidarse. No voy a dejar que te encierren por mi culpa. Nadie va a saber que yo maté a Isabela. ¿Eso qué? Eso no prueba absolutamente nada contra mi hijo. Eleonora, desafortunadamente, estaba muy perturbada, estaba muy mal. Sí, seguramente Lucho se lo pidió. Seguramente. Tus teorías por mi familia me las paso por los... ¿Qué? ¿Me vas a callar al estilo de tu hijo? Enterrándome en un tambo. ¿No te das cuenta que Lucho está enfermo? No sabe lo que hace. Necesita un tratamiento para curarse. Tu hijo no es ningún demente. Todos se han aprovechado de él. Todos. Hasta tú para justificar la muerte de tu sobrina. Voy a casarlo y a poner su cabeza de trofeo en mi sala. Tú tocas a mi hijo y la cabeza que va a estar en mi despacho va a ser la tuya. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Si un hombre me ve al pasar y es difícil de evitar, yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renace en fuego y en carne. Cité a los 3 testigos que vieron a Romelia con Lucho cuando él se escondía en el motel. La recepcionista, el empleado de limpieza y un huésped. Todos ellos en su momento dio un retrato hablado de Romelia muy diferente. Pero si ahora los 3 la reconocen por separado, entonces tenemos una prueba muy válida contra ella. Sí, así es. Lo que no puedo entender es que Romelia no haga un trato con nosotros para no irse a la cárcel. Tenemos que ir al plan B. León, no, es que he pensado que el plan B es muy arriesgado. Si el caso la amerita, Karen. En este momento, Romelia es la única que nos puede llevar a Lucho y a Braulio. Sí, lo sé. Permiso. Ya llegó la recepcionista del motel. Que les voy a pedir que pasen al frente una por una para que las veas mejor. Ok. Trata de hacer memoria. ¿Eh? Comienza. Comenzamos. A ver, señoras, cada una va a dar un paso a la marca que está enfrente. Usted primero. Perfil izquierdo. Derecho. No. Bien. Izquierdo. Derecho. Tampoco. Siguiente. Izquierda. Derecha. Frente. Siguiente. Izquierdo. Derecho. Creo que es ella. ¿Estás segura? Esa es la señora, estoy segura. Esa es la señora que estaba con Luis Navarrete en el motel. Gracias. Quítate la gorra y los lentes.
Sí, es ella. Quítese la gorra y los lentes. Esa es. Puedes retirarte. Gracias. Comunícame. Llévatelas. Tenemos lo que necesitamos. Señoras, por favor, sigan al oficial. Atrás del oficial. Usted también. Y bueno, entonces cuéntame. ¿Cómo pensaste levantar a Regina? Ya viste que los hombres de Altagracia están trabajando para ella. Ya ha pasado tiempo. La puedo buscar a la fundación. Bien. Pero ahí trabaja Daniel Llamas, su novio. Y ese siempre la trae bien checadita. Ese güey es un... El güey sé que anda con Regina, pero sé que sigue con Altagracia. Ándale entonces. Ve a la fundación, espérala afuera. Y si ves que sale y anda sola, me la traes. Cuenta con eso. Hoy mismo la tienes. Ya el camión está casi listo. ¿Qué pasa? Todo bien, hijo. Lucho va a ayudar con la troca. ¿Qué te traes con Lucho? ¿Qué hacía aquí? Nada. Me dieron un soplo de que unos chavos robaron un almacén de la policía. Me están ofreciendo un buen lote de armas por casi nada. Le dije a Lucho que se encargara de eso. Pensé que no confiabas en él. Y me parece muy pronto para que lo envíes a un encargo así. Diego. Querías que Lucho estuviera en el negocio. Y viste, finalmente se te dio. Así que no vengas a decirme ahora cómo tengo que manejarme con él. ¿Entendido? Bien. Me prometiste, Alex, que te ibas a quedar tranquilo, que no ibas a hacer ninguna... ¿Qué hiciste ahora? Decime. Ma, pero es que yo estaba tranquilo. Lo que pasa es que me buscó Castillo para que le diera una vuelta. Y ya. Pero vos estás loco, Alex. El cartel de Tijuana está súper marcado por la DEA. Mamá, pero es que él tenía todo arreglado, con la garita de Tecate. Lo mío era sencillo. Era agarrar la droga donde los gringos. Siéntate. Y ya, y llevarla a San Diego y listo. ¿Y la droga? ¿De qué era la carga? Ay, ma. Decime. De heroína, ma. 100 kilos. 100 kilos de heroína. Alex, decime que todo salió mal en ese cruce y que nunca tocaste esa vaina, por favor. No, ma. Todo salió bien, ma. Yo hice lo que tenía que hacer. Yo hice el trabajo, luego fui y cobré la plata y ya. El problema fue que después agarró uno de los dealers y empezó a cantar. ¿Sí me entiendes? Vos sabes todos los sacrificios que yo hice para que vos no cayeras en una cárcel, Alex. Y me salís con este chorro de babas. Mamá, pero ¿sabes cuánto yo lo debo a Castillo? Y ve, te lo juro, ma, que le dije que era la única vez que lo iba a hacer. Solo te faltó una vez. Para echarte a los gringos encima. ¿Me saliste? A mí alguien me estaba siguiendo. Esa camioneta venía 2 carros atrás. De pronto lo rebasó y ahora se está manteniendo a su distancia. Yo pensé que era Altagracia, ¿oíste? ¿Tu socia, ma? Pero ahora que vos me estás contando todo esto, yo creo que los que me estaban siguiendo era la DEA. ¿Qué? ¿Los de la DEA, ma? ¿Me estás diciendo que me vieron entrar? No, tranquilo, ya hubieran venido por vos.
¿Qué? No, ma. ¡Alex! No, ¡Alex! Hay que hablar con los Casillas, ma. ¡Alex! No, pone vigilancia, hombre, ma. Alex, ¿a vos qué te pasa? Vení. ¿Vos por qué estás tan nervioso, Yo no quiero que vos tengas nada que ver con los Casillas. Ya bastantes haces por vos mismo como para que tengas que deberle favores a los Casillas ahora, mi amor. ¿Qué? Ma, es que vos no entendés. Es que si a usted está buscando la DEA, yo no me puedo esconder acá, ma, porque es que es en el primer lugar donde me van a buscar. Hombre, ma, ayúdame. Ma, cuídame, ma. Quédate tranquilo, mi amor. Ahora que somos novios, pues vas a estar muy bien alimentado y muy apapachado. Novios, Magdalena. Sí, yo creo que vamos a tener que hablar con la dueña de lo nuestro. Con la doña. Mira, yo he escuchado que no está padre relacionarse con los compañeros de trabajo, pero estoy casi segura de que ella lo va a entender. Magdalena, no creo que la doña tenga tiempo para eso. Sí, mira, ya lo pensé. Si yo hablo con ella de mujer a mujer, estoy segura de que nos va a apoyar. Sí, Magdalena, no creo que sea necesario. Bueno, es que a veces hay que comunicarse, porque si no lo dices y no expresas... Es la doña. Es la doña. Me tengo que ir, Magdalena, pero ¿me puedes guardar esto para más tarde? Adiós, bizcochito. Ay, ¿qué le voy a decir? Diego, tengo que irme. ¿A dónde vas? A lo que mandó tu jefe. No puedes salir a la calle y Braulio lo sabe. No sé por qué te hizo ese encargo a ti, precisamente. Por lo que haya sido, Diego. No voy a negarme. Ok, vamos, voy contigo. No, ni madres. A ver. Braulio me confió esto a mí para demostrarle que soy capaz. Él me está probando en esto. Por eso me mandó con lo de las armas. Quiere que le demuestre que soy de fiar. Pero es muy peligroso. La policía te está buscando, te pueden reconocer. No va a pasarme nada. Tranquilo. Además, sería peor si se entera que fui con su hijo. Y sería peor si se entera que no podía hacerlo solo, ¿no? Tranquilo. Voy a estar bien. Si no te llamo, no hay modo de saber de ti. Perdóname, he estado muy ocupada dejando todo en orden aquí en la fundación antes del viaje. Regina, todavía no me dices dónde vas a ir. Bueno, pues porque no lo he decidido todavía. Quiero ir a Madrid, a Barcelona y luego, no sé, a lo mejor me quedo en Italia. Cualquiera pensaría que no me quieres decir. Altagracia, no digas eso. Simplemente no lo he decidido, pero en cuanto lo decida vas a ser la primera en saberlo. Igual me preocupa que estés sin guardaespaldas. Vi la entrevista que te hicieron esta mañana y escuché lo que dijiste de Diego y de Braulio. ¿Y qué con eso? Si Braulio la vio, le diste otro motivo para buscarte. Bueno, pues no le voy a dar tiempo. De todos modos, deberías de aceptar que te ponga protección, al menos hasta que te vayas de viaje. ¿Por una vez en la vida puedes dejar que haga las cosas a mi manera? Está bien, Regina. No te voy a insistir más. No me gusta pelear contigo. Y espero que al menos te despidas en persona antes de irte. Así lo haré, te lo prometo. Y perdóname, pero tengo muchas cosas que hacer todavía. Te quiero.